Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a esperar que se vayan sumando. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Hola, Lili. Ella siempre ahí. Marce. Bueno, ¿cómo están todos? Acá se acaba de largar una lluvia tremenda. Ahí veo, había llovido al mediodía, pero ahora nuevamente la lluvia. Así que bueno, un día para estar adentro. Hola a todos los que se van sumando. Vamos a darles lugarcito. Y para ir comenzando, bueno, antes que nada, y sé que no, quizás no cabe, pero bueno, soy una persona que no me es difícil disculparme. Pero bueno, ayer que estaba programada mi charla, a las 21, que no era una hora, a mí por ahí hacer una charla, salvo que sea algo espontáneo del momento, pero siempre trato de hacerlo en un horario que no sea difícil para gente, por ejemplo, a la gente que vive en Europa, porque muchos alumnos míos, muchos seguidores son de España, de esas zonas, y sé que hay una diferencia horaria importante. Pero bueno, ayer, por el tema de que los viernes yo doy talleres de constelaciones online, tenía que ser a partir de ese horario, ¿sí? Pero bueno, como sucede el taller de ayer, como en diciembre, que de paso aviso, voy a estar desde creo que el 8, desde el 7 hasta pasada la Navidad, primero con un entrenamiento que voy a hacer a San Pablo y luego tomándome unos cuantos días de estar conmigo. No son vacaciones, pero podríamos decir que sí. Entonces, bueno, prácticamente diciembre solamente voy a dar talleres el viernes 3 y a fin de diciembre. Entonces, estoy incluyendo un par de personas más a mis talleres que hago online, y eso hace que obviamente se extienda un poquito. Y aparte, cuando estoy haciendo esto, no, jamás yo estoy mirando el reloj de decir, no, o sea, los que saben lo que es constelar, uno tiene, no, una constelación no tiene una duración X, no es que, bueno, son 10 minutos, no, hay personas que en un lapso breve se puede dar un movimiento y hay personas que es mucho más largo. Eso hoy es bastante más dinámico que en otros momentos, ¿sí? Pero acá estoy viendo, a ver si puedo mirar por acá porque me resulta más fácil. Esperen ahí está. Ya me vi. Ahí está, saco el volumen. Ahí está. Para poder ver por acá que si no, no veo. Entonces, bueno, la cuestión es que se iba extendiendo, terminé más tarde de lo habitual, casi 21:30, además de que habían pasado 8 constelaciones, si bien no me cansa, es un movimiento energético fuerte para el que lo hace. Bueno, sentí que lo mejor era pasarlo para hoy, que era un día donde no tenía actividad pautada, que podía darle el tiempo. Así que bueno, acá estamos para retomar. Hola, qué lindo, de Florida, un abrazo, hermosa. Acá estamos para retomar la charla. Entonces, bueno, tenía ganas porque la otra vez pensaba en ciertos temas a partir de lo que uno observa, ¿no? A mí muchas veces, como a mucha gente que nos dedicamos a lo terapéutico, que nos dedicamos a acompañar, creo que una de nuestras tareas principales es observar la realidad, observar las personas
Y en ese observar surgen reflexiones, surgen comprensiones. Uno por ahí observa con personas que trabaja directamente, alumnos, en mi caso, porque ya, bueno, consultantes también en los talleres. Entonces, la observación permite que uno pueda ampliar, que uno pueda encontrar esos puntos de reflexión, de comprensión, que traen aprendizaje. Bueno, se escucha siempre, sí, el sonido de fondo es una de mis perlas. Entonces, y como la semana próxima, en una semana exactamente, el sábado próximo, el 19, estoy dando un seminario de autoconocimiento, siempre desde la línea de la mirada sistémica. Estos son temas que bueno, a mí me apasiona y me parece, lo he dicho muchas veces, ahora hay mucha inquietud en la gente, interés por las constelaciones, pero el mundo de lo sistémico no es solamente constelar, eso es un aspecto. En realidad hay un trabajo muy profundo y para mí el regalo más grande que permiten las constelaciones, el constelar, es desarrollar una mirada sistémica, es encontrar como filosofía de vida una filosofía que nos permite vivir de una manera armónica, de una manera plena, y eso es todo lo que subyace dentro de lo que es la mirada sistémica, como muchos lo llamamos. Entonces, para mí, más allá de dar talleres donde sí se puede resolver algo puntual en alguna persona, enseñar herramientas de cambio y transmitir esta filosofía, sé que estoy dándole a las personas una posibilidad de incluirlo en sus vidas y de ampliar un encuadre diferente para mirar la vida, para vivir la vida, para transitarla con mayores comprensiones, no solo a lo que nos sucede, sino a lo que nos tocó vivir. Entonces, siento el impulso, la pasión y el deseo de formar, entrenar, porque cuando uno es terapeuta, por ahí nos quedamos en ese lugar del terapeuta que, bueno, facilita algo a alguien a través de una herramienta, de una técnica, que esa persona la alivia, pero si podemos dar algo más, yo voy por ese camino. Entonces, para mí hubo un seminario, que eso prontito, cuando ya esté la página disponible, que tenía que estar para este lunes, pero se va a demorar un poquito por mi falta de tiempo para poder terminar de ajustar algunas cosas, pero cuando esté la plataforma de la página, ahí dentro de la plataforma van a estar todos los cursos que yo he dado hasta ahora, que no suelo repetirlos y que quien quiera puede acceder a Fuerzas del Amor, ampliar la mirada amorosa, bueno, las distintas herramientas que voy dando a través de seminarios. Pero la semana próxima voy a dar un seminario que me parece muy importante, es un seminario que es está basado en parte a la última actualización que hice con una de mis maestras, Brigitte Champetier de Rives, con un tema que es uno de los temas que más afectan y mueven a las personas, que es el dinero y la abundancia. Entonces, como antesala y también para una manera de difundir, porque hay mucha gente que no se entera de esto y me dicen, ay, pero yo no sabía. Yo lo publico por todas las redes y sé que hay gente que no está en Instagram, no está en Facebook, entonces lo pongo por diferentes lugares, pero bueno, uno a veces no puede llegar a todos todo el tiempo. Entonces, bueno, la idea era también charlar un poco para que quienes no, o sea, tanto para promocionar ese evento como para quienes por ahí no, por el motivo que sea, no van a acceder, tener alguna información, alguna comprensión útil, porque siempre todo se trata de que sea útil, para este tema que es el tema de el dinero y la abundancia. Hola, Inmi. Entonces, y aparte, la otra vez yo había publicado, no me acuerdo qué publicación hice y en dónde, si era en Facebook, en dónde era, que había hablado algo del tema del dinero y alguien muy despectivamente decía, pero el dinero es una energía que es
es un sistema de control o que a través de eso, sí, esa es la realidad que vivimos. Pero no es eso lo que verdaderamente significa y tendría que significar el dinero. Justamente, si nos quedamos en ese aspecto y siendo una de las energías que más se mueven en este mundo, qué mejor que poder darle el lugar que corresponde, reconocer cuando está alterado, contaminado, a qué obedece, porque yo no tengo ese pensamiento. En algún momento sí, quizás pensaba así, y así me iba en la vida. Entonces, yo hace muchos años, paralelamente a mi tema de lo que tiene que ver con las constelaciones, he enseñado distintas herramientas. Y durante mucho tiempo facilité el rayo de abundancia, en su momento, durante muchos años, durante mucho tiempo, y también el Money Reiki o Reiki del dinero, que la persona que lo desarrolló, ahí empezó a cambiar mi mentalidad. Es una maestra de Reiki, Stephanie, que también está vinculada a la tradición hawaiana y que ella hizo un excelente trabajo para poder limpiar toda esa significación errónea y toda la memoria errónea que hay con el dinero y para poder abrir nuestro canal de conexión a la abundancia. Es excelente la herramienta, yo la enseñé durante mucho tiempo y realmente lo que ella planteaba era un cambio de conciencia acerca de eso, porque muchos entrenadores y líderes de conocimiento y de entrenamiento espiritual, y en eso coincido, insisten en que para cambiar lo que nos sucede con algo tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Porque nosotros, como bien dicen los hawaianos, en su primer regla de su cosmovisión, que también lo podemos ver en el conocimiento del Kybalión, todo está en la mente y nosotros cargamos con nuestra vibración a través de nuestras creencias esta realidad que vivimos. Entonces, y como la mayoría del contenido es inconsciente, nosotros vemos lo que nos sucede y creemos que el origen está ahí afuera, pero el origen está internamente, en ese filtro desde el cual yo miro la realidad. Y en esto no están solo los pensamientos, también está lo que cargo, lo que traigo, ya sean mandatos, creencias, pero también las fidelidades, lo que no se resolvió tanto en mi sistema familiar como en mi línea almática, en lo que me tocó vivir ahora y en el momento que sea. Entonces, toda esa carga de información que determina ciertas cuestiones sobre algo, va a ser como un filtro y va a influir mucho en mi vínculo con eso. Por ejemplo, toda la historia que traigo y todo lo no resuelto que traigo en mí, en mi sistema, sobre mi manera de vincularme, va a estar afectando mi manera de vincularme. Y todo lo que tenga que ver con mi vínculo con el dinero está relacionado a lo que hay en mí. Porque la realidad, que eso es un tema bastante complejo, no hay una realidad. La realidad es una realidad subjetiva que cada uno construye y proyecta de acuerdo a lo que tiene. Eso va a influir en lo que yo observo. En mi caso, más allá de haberlo estudiado o haber visto esto como un contenido, lo he vivido, me ha sucedido. Entonces yo puedo mirar
mi vida antes, cuando tenía determinadas creencias, pensamientos y cuestiones vinculadas a mi sistema no resueltas, con este momento de mi vida, y cómo cambió energéticamente mi relación con la abundancia, con el dinero, y entender por qué, entender que no fue de la nada, que no fue casualidad. Entonces, porque hay muchas cuestiones, o sea, así como vuelvo a lo que dije al comienzo, uno puede, bueno, tener la línea de las constelaciones como forma de ir limpiando, sanando, desprogramando, porque es un tipo de desprogramación álmica, diría yo, o cuántica, todo lo que traemos que es erróneo. También a través del estudio, de la comprensión, de la toma de conciencia, el insight, uno es como dicen, ¿cómo se cambia una programación con otra? Con la correcta, porque si nosotros sostenemos una escala de valores o una visión sobre la realidad, sobre algo que está alterado o es erróneo, bueno, va a tener determinado efecto. Pero si yo eso lo cambio por lo que es correcto, entonces el efecto cambia completamente. Me acuerdo de Wayne Dyer cuando decía, cuando cambiamos nuestra manera de mirar las cosas, aquello que miramos cambia. Y es así. Para mí es muy claro eso. Entonces, cuando hablamos del tema del dinero, que es una energía como tantas, dentro de lo que tiene que ver con la sistémica, uno puede hablar órdenes del amor, órdenes de la salud, órdenes de la abundancia. Cuando decimos órdenes son como puntos salientes, como partes de la estructura que conforma ese campo, en este caso de la abundancia. Son fuerzas que operan favorable o desfavorablemente en ese tema. Y Hellinger lo llamaba órdenes de la ayuda también. El trabajo que realizamos los terapeutas, hay un esquema que son los órdenes de la ayuda que pueden permitir el buen uso y el buen efecto del trabajo con el otro. En estos órdenes de la abundancia, el primero, como lo mismo que en las fuerzas del amor, es asentir y agradecer. Todo y a todos. Y eso también incluye asentir en el sentido de decir sí a la realidad que estoy viviendo, a lo que me está sucediendo. No puedo cambiar algo si no lo veo tal cual es, si no asiento a ello, si no lo reconozco. Y digo, esto me está ocurriendo, esta es mi realidad en este tema. El asentir es lo que nos permite ver la realidad, ver lo que está ocurriendo, sin negarlo, sin minimizarlo, sin tergiversarlo, y a partir de ver aquello como es, sin juicio, puedo elegir qué hago con eso que me toca vivir. Entonces, esto es esencial en el tema de la abundancia, como en cualquiera de los temas que tengan que ver con nuestra vida. Y agradecer, ¿en qué sentido? En el sentido de la aceptación es gratitud también, es decir, no vengo a luchar o a cambiar contra algo negativamente, vengo a reconocerlo, agradecer la oportunidad, porque, por ejemplo, y acá entramos, eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con la línea de Ho'oponopono, que muchos conocen, y con muchos pensamientos, donde tradiciones ancestrales muchos piensan así. Si yo no pudiera estar pasando por esa dificultad o ese problema, en este caso con el dinero, quizás me sería más difícil o no podría llegar a reconocer que las dinámicas ocultas que traigo y no tengo conocimiento, que están bloqueando mi posibilidad de ser abundantes. Porque tener una dificultad financiera, tener una dificultad con el dinero, me lleva a necesitar una solución. Y
Cuando yo puedo utilizar una herramienta como las constelaciones, como la mirada sistémica y ver que, por ejemplo, en mi sistema, en mi línea paterna, hay mucha carencia, vengo de familia muy humilde cuando llegaron a Argentina, no sé antes, no tengo información, pero aquí en Argentina mis abuelos paternos eran jornaleros, trabajaban en el campo, en Santa Fe, eran analfabetos y fueron pobres siempre, con mucha dificultad, con muchos hijos, y eso es un campo muy grande, ¿sí? Con situaciones difíciles que les ocurrieron por eso. Y de mi lado materno, vengo con un sistema diferente, con un abuelo muy próspero, pero que se enferma cuando todavía no existían los antibióticos, se enferma de pulmonía y muere con poco más de 40 años. Y él era muy próspero, tenía una cadena de panaderías en Buenos Aires, en Avellaneda. Y mi abuela, analfabeta, su mujer queda viuda, con 38 años, con 4 hijos, y los socios de mi abuelo la estafaron. Le hicieron firmar papeles en los cuales perdió eso que él había logrado y en el que tenía socios, por ejemplo. Entonces, esas estafas, que ahí quedó como algo que no se resolvió, o la carencia, o lo que fuera, o cuando traemos historias de dentro de la familia, personas que engañan a otras, peleas por herencias, todo eso no resuelto está dando una impronta, está dando una carga a una energía, a la abundancia y al dinero. Y entonces, en esa actitud de lo que a mí me ocurre con esto, en esa dificultad, en ese bloqueo, en ese por ahí, en mi caso me sucedía trabajar muchísimo, ganar buen dinero, pero que nunca me alcanzaba, que me endeudaba y no entendía cómo, porque miraba y veía a otras personas que ganaban la cuarta parte que yo ganaba, pero en mi caso, aunque viniera más dinero, siempre se iba y nunca tenía lo suficiente, hasta que empecé a ver lo que eso me estaba mostrando y cómo eso era lo que venía de mi lado paterno, no de mi padre, pero sí de mis abuelos y de parte de mi familia paterna, y poder liberarme de toda esa fidelidad. En el tema de las deudas, lo vamos a ver en profundidad en el seminario, las deudas tienen que ver con los ancestros. En las deudas, y esto se ve también mucho en Bio, en esto que nuestra manera de reparar, porque nosotros como parte de un sistema vamos a tener una tendencia a reparar. Hay varias maneras de reparar. Una es la salud, me enfermo como diciéndole a alguien yo como tú o yo en tu nombre, pero también una manera de reparar es endeudarme, o sea, es una manera de reparar, perdón, es a través del trabajo. Entonces voy a tener un trabajo que voy a ganar muchísimo, pero es como si no lo estuviera ganando porque estoy pagando algo por otros, estoy pagando algo por alguien de mi sistema, por un ancestro. Entonces, además, en estos órdenes de la abundancia, en esto que ayuda a que en una persona pueda fluir la abundancia, está el tomar a sus padres. Y tomar a los padres incondicionalmente, al padre y a la madre, es como adultos reconocer, ese es el papá que me tocó, esta es la mamá que me tocó, los tomo con todo lo que traen, vengo de ellos, mi vida viene de ahí y los puedo aceptar incondicionalmente, con amor, porque mi alma eligió a esos padres para el aprendizaje que yo venía a vivir. Cuando tomamos a los padres, tomamos a la vida y tomamos a la abundancia, porque tanto la madre como el padre tienen mucho que ver con la abundancia y el éxito. Y yo, en mis tantos años de trabajar con esto, más de 15 que me dedico a las constelaciones y más de 30 en mi profesión, vi que en prácticamente todos los casos de personas con dificultades financieras y especialmente con algún tipo de dificultades, en ese orden, esa cuestión de tomar a los padres no estaba resuelta, por alguno u otro motivo. Entonces, puntualmente con el dinero, porque vamos a tener una charla
no me quiero extender demasiado. Yo lo que venía observando, ¿no? Porque veía, por ejemplo, personas que conozco, que veo cómo les cuesta por ahí sostener diferentes cosas, pero al conocerlas y conocer lo que piensan y conocer lo que dicen, empiezo a poder observar cómo la realidad les muestra o les replica eso que está en su mente. Entonces, por ejemplo, esta cuestión del asentir, de agradecer, de aceptar. Cuando, supongamos, quiero buscar bien la idea. Por ejemplo, hay personas que tienen una mentalidad que muchos le dicen del dame, dame, dame. Es como que sienten una arrogancia en que todo lo que se les tiene que dar tiene que ser gratuito, tiene que ser barato, y justifican con su situación, que seguramente es real, pero miran con desdén o miran mal el hecho de, ya miran, o sea, ya en aspirar a algo, cuando aspiran a algo, ya está el pensamiento, no voy a poder, seguramente es muy caro, ¿sí? Y ya ahí, desde ese pensamiento, desde esa actitud, están bloqueando la posibilidad de acceder a eso. Entonces, ¿cómo miramos, cómo nos dirigimos a aquello en la vida que necesitamos o deseamos? Porque acaba esto que yo decía al comienzo, mi esquema de pensamiento. Entonces, si yo voy a pensar que todo lo que a mí más me gusta es caro, a lo cual nunca voy a poder acceder, que veo algo, estudio determinada cuestión, soy profesional en algo, tengo que hacer un perfeccionamiento. No, pero eso vale, aparte esta cuestión, el costar, no decir qué valor tiene algo y decir cuánto cuesta. Fíjense la carga de la palabra, cuánto cuesta, y el costo, la palabra cuesta, es una palabra que cuesta, pero cuando yo respecto a algún servicio digo qué valor tiene, ahí le doy valor. Entonces, en primer lugar, si yo quiero hacer algo y no le doy valor y lo relaciono con algo que me va a costar, esa energía, eso es energía. Y eso tiene que ver con una mirada y eso va a tener mucho que ver con lo que obtengo. A mí en un momento de mi vida me sucedía. Hasta que cuando empecé a cambiar radicalmente mi esquema de pensamiento, a observar, a aprender, a modificar, cambié y sentí que en lo que yo hacía con los demás, tenía que tener la mejor formación, porque si yo al otro le quiero dar lo mejor, tengo que buscar la excelencia. Claro, me encontraba con que la excelencia eran cosas que en ese momento de mi vida eran inaccesibles, en ese momento de mi vida. Yo no contaba con la posibilidad, pero ya no me quedaba ahí. Era más fuerte mi intención, mi propósito, mi enfoque en hacerlo. Y ya en mi manera de mirarlo decía, no sé cómo ni de qué manera, pero yo voy a hacer esta formación. Y así como antes, por ahí cuando veía, averiguaba, me pasaban un valor, que bueno, generalmente son valores en otra moneda, que yo lo miraba porque era algo difícil para mí, no me quedaba ahí. Seguía averiguando y sentía en mí, creaba la realidad de que eso lo iba a hacer. Y lo terminaba haciendo. Y me encontraba, en muchos casos, con que del otro lado había alguien que me estaba dando una facilidad de que yo lo pudiera ir haciendo y que tuviera la posibilidad de costearlo. En otros casos aparecía alguien cercano que en una conversación donde dice, no, porque viene fulano o hay tal cosa, no, pero en este momento pero a ver, mira, yo te ayudo, después vemos. Y así
podía llegar a realizar eso, porque ya desde el vamos le daba valor y no creaba límites entre mi persona y eso que quería realizar. Y cambiaba radicalmente el acceso a eso que quería hacer. Cuanto más pensaba, más difícil se ponía todo. Pero cuanto más fortalecía mi deseo profundo de hacerlo, mi propósito y la viabilidad, entonces eso se convertía en algo a lo que accedía. También yo he observado personas que, por ejemplo, se quejan de cómo es su economía, personas que son independientes, ¿no? Ejemplo, personas que son independientes y se quejan de que no tienen la suficiente cantidad de consultantes o que los consultantes les terminan debiendo, no pagan como corresponde. Pero esa persona, al observarla, cómo se maneja ella, funciona de la misma manera. Yo conozco personas que, a mí me sucede hoy que yo vivo en un país donde tengo que cumplir con una parte impositiva y durante mucho tiempo luché y no, pero hasta que entendí, lo aprendí muy bien que para que uno en la vida le vaya bien tiene que cumplir las reglas, tiene que ser correcto. Y me guste no es una regla de juego. Entonces, yo desde hace muchísimos años trabajo en blanco y pago mis impuestos y pago lo que me toca acá en mi país, bueno, un par de cuestiones que se abonan y el dinero que me entra lo facturo, porque si uno quiere ser impecable y coherente, lo tiene que ser en todos los órdenes de la vida. Entonces, yo he visto personas que no reciben lo suficiente, pero son personas que están en negro, pero una cosa es la persona que está en negro porque hace una actividad en la que no gana lo suficiente y no puede hacer frente a esta parte impositiva. Y ahí lo primero es lo esencial para uno. Eso es una cosa. Pero estoy hablando de personas que ganan un dinero que no es una suma baja, que podrían, aunque sea mínimamente, tener en claro su parte impositiva, no lo hacen. Eso trae más restricción, pero además ellos, con lo que tienen que hacer, regatean, cuestionan, son personas que te hablan por un taller, por algo, que piden o solicitan que se le pueda dar a pagar, lo cual en mi caso jamás dejo a nadie afuera por una cuestión económica, y no cumplen, se atrasan, es como si necesitaran que uno les dijera, mirá, pasó un mes y todavía no, o sea, yo porque es una cadena, o sea, si yo quiero que alguien cumpla conmigo y yo no cumplo con las personas que en su trabajo están viviendo de mi aporte, porque yo elijo aprender con ellas y esas personas se dedican a eso, entonces, y muy pocas veces las personas son capaces de mirar todo eso. Me quedo en la queja de no, porque no me entra lo suficiente. Entonces, cuando lo empezamos a trabajar, porque me ha tocado trabajarlo con personas, y veíamos esto, y estas personas sentían que bueno, que no ganaban lo suficiente, que las personas no les respondían, que no les pagaban. Cuando yo les preguntaba, bueno, a ver, ¿cómo te manejás vos con lo que vos adquirís, con tus cuentas? Ahí esas personas se daban cuenta de que ellas estaban actuando de la misma manera. Entonces, por lógica, así como yo soy en la jerarquía hacia lo que está antes que yo, también esto lo vemos siempre en las constelaciones. Hellinger lo veía en los vínculos, todo. Yo me llevo mal o tengo un mal trato con mis padres, probablemente voy a tener dificultades con mis hijos. Si yo no me manejo bien con el dinero y me cuesta ordenarme, organizarlo, no pago a tiempo, todo ese tipo de cuestiones, también eso puede afectar a que quienes
quienes a mí me tienen que dar el sustento, ya sea que trabajo bajo relación de dependencia o lo que sea, también ahí haya dificultades. Entonces, acá entran esas órdenes de la abundancia. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me relaciono yo con los demás? Entonces, esto es bueno para que puedan revisar en su vida ese aspecto. Porque si yo solamente lo veo en un plano y no lo veo en cómo yo me manejo, claro, obviamente ahí no voy a entender. Pero lo tenemos que ver, bueno, a ver, yo tengo esta realidad con el dinero, me pasa esto, esto y esto. A ver, ¿cómo soy yo? Con mis obligaciones, con mis compromisos, con la gente con la que entablo un vínculo para un servicio. Lo pago con alegría, lo pago de buena gana, lo pago quejándome, trato de ventajear, porque eso es lo que sucede después con lo que viene hacia mí va a ser un espejo. Y además tengo que ver las dinámicas ocultas, o sea, lo que viene de mi sistema, porque hasta quizás esa forma en la que yo no me doy cuenta de que soy así, no es mía, es un programa, es algo que traigo y que por fidelidad se me instaló y no soy consciente. Y ahí muchas veces yo he logrado muy buenos resultados trabajando con personas que cuando empezaban a ver la totalidad y a comprender, empezaban ellos a hacer su trabajo, que es bueno, yo me ordeno con lo mío y trato de ordenarme con mi parte financiera, y al tiempo me decían, Ro, ¿sabés que cambió mucho mi situación? Detrás de esas actitudes hay creencias. Detrás de esas actitudes hay creencias. Que por ahí, o sea, yo cuando empecé a constelar observaba algo que me atrajo mucho, que era los que vivimos en América, que venimos de inmigrantes y sobre todo, bueno, yo en mi país, en Argentina, es un lugar donde la mayoría de los inmigrantes son de origen italiano o español. Y la mayoría de los inmigrantes han venido de la guerra o de la hambruna de Europa. Y vinieron con muchas carencias, algunos habiendo tenido mucho y teniendo que perder todo. Qué desolación hay en un alma que de pronto por un hecho fortuito, por un hecho externo como una guerra, ve destruir todo lo que su familia obtuvo, destruir todo lo que tenía, pierde familiares, se convierte en alguien que es como un paria, sin hogar, sin familia, sin futuro, con peligro de muerte. O, a ver, acá, y yo lo he charlado con muchas personas, han venido inmigrantes que han visto a seres queridos morir de hambre. Y esa carga traen en el alma y vienen y era subirse a un barco donde durante meses, con incertidumbre, llegan a un lugar donde, en el caso de los italianos, no se hablaba el propio idioma y donde a la fuerza hay que tener una vida completamente distinta a la que se tuvo. Entonces esa mentalidad que por ahí tenían nuestros nonos, abuelos, o más atrás de bueno, de ahorrar, de esto, del otro, tenía que ver con esa circunstancia que les tocó vivir, que fue muy grave. Pero eso, al no poder haberlo liberado, al no haber honrado ese destino, uno ve descendientes que sin tener para nada esa situación de vida, funcionan de la misma manera. Y ahí hay una fidelidad, ahí hay... yo observé esto, ¿no? En personas que les costaba conectar con la abundancia o con el dinero, que al venir de familia, yo lo he visto en mí, al venir de una rama carente, de pobreza, era como decir, no puedo ser más que ellos. ¿Cómo yo voy? A ver, ¿cómo si acá hubo tanta muerte, tanto dolor, tanta falta de dinero, hijos que se murieron por falta de atención médica porque no había dinero y yo voy a
ser una persona exitosa? ¿Cuántos juicios hay a que el dinero es malo, la gente que tiene dinero es avara o daña? Porque uno trae eso en la historia, como yo contaba la historia de quienes los socios de mi abuelo que estafaron a mi abuela. Pero no todas las personas que están en una sociedad de algo son estafadores. Pero ese tipo de situaciones, de traumas, de dolores tan profundos, congelan, quedan ahí y alimentan una creencia, que por ejemplo, tener dinero, ser exitoso, es malo, y si yo tengo dinero y soy exitoso voy a ser como esas personas que ahí hicieron tanto daño. O sea, ¿entienden cómo es tan complejo el cómo somos y cómo podemos inconscientemente tener un montón de elementos que condicionan nuestra vinculación, en este caso con el dinero? Entonces, ahí hay que trabajar profundo. El primer trabajo es la observación, observar. Así como decía, a ver, bueno, ¿qué pasa con el dinero en mi vida? ¿Y cómo soy yo? ¿Cómo me manejo yo? ¿Sí? A mí me sirvió muchísimo todo este aprendizaje porque me permitió solucionar y resolver. Y durante años no entendía por qué ganaba muy bien, o sea, no era que el dinero no venía a mi vida, era exitosa en lo que me proponía, siempre conecté con una cantidad de personas que apreciaban lo que hacía, pero no era abundante, porque todavía estaba atada a una mentalidad de carencia, porque todavía estaba cargando fidelidades con mis ancestros y generando deudas. Era que a muchos les ha pasado decir, bueno, a ver, me viene un dinero extra, me viene un dinero extra y se me rompe el auto. Me viene un dinero extra y se rompe algo en mi casa cuyo costo es hasta a veces lo mismo del dinero extra que vino. Y uno dice, ay, bueno, viene un dinero extra, lo voy a guardar para... Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a mirar. Entonces, en esto es importante ver estos órdenes de la abundancia, es importante ver con respecto al dinero, ¿no? Y a las crisis. Estaba buscando porque había una frase hermosa que yo había visto, pero ahora no la encuentro. Pero, por ejemplo, en esto que estaba diciendo, cuando uno tiene deudas o hipotecas, en lo sistémico es como una manera de pagar un daño o de equilibrar una culpa no asumida, que puede ser nuestra, algo que no hemos asumido, o frecuentemente va a pertenecer a alguien de nuestro sistema, ¿sí? Donde hay cuando son fidelidades más grandes se les dice intrincaciones, es una palabra que se usa. Entonces, en ese caso, la deuda es algo que sirve para compensar algo. Cuando hay separación, se crea deuda, ¿sí? Cuando, por ejemplo, unos se separan y uno de los dos crea deudas, a veces es una manera de compensar algo que hizo con el otro. Y yo lo que comprobé que, por ejemplo, y lo vi tanto en las personas como en mi caso, cuando se constelan o se trabaja con movimientos sistémicos, con movimientos de constelaciones, se constelan las deudas o el dinero, hay cambios, algo se resuelve. Yo, por ejemplo, hace poco, que quizás creo que la vi que andaba por ahí, alguien que quiero mucho, que constela cada tanto, vino al tema de que no podía acceder a una vivienda y no podía acceder a una vivienda. Bueno, se hizo un trabajo donde todo lo que se liberó, no pasó mucho, me la encontré en el presencial último que hice y me dijo, Ro, ya tengo una casa. Y era algo que no había manera de que ella pudiera llegar a poder obtener eso, ¿no? Y ya se habían dado un cambio de una forma que ya
había aparecido una persona que daba las facilidades que le venían bien. Entonces, esto es algo que es observable, porque a mí lo que me encanta del trabajo sistémico es que, además de que nos da una comprensión, es probable, es algo que uno lo comprueba, no es una cuestión de fe, es observable, es concreto, es real. Entonces, por ejemplo, ¿qué preguntas nos podemos hacer? Supongamos en esto que yo decía, ¿no? El dinero que se escapa, por más que gane bien, nunca tengo lo suficiente. Si me entró un extra de dinero, y eso a la gente que tiene trabajos fijos, que tiene lo que acá en mi país lo llama aguinaldos, cuando voy a cobrar eso digo, bueno, lo voy a usar en algo lindo, se me va. Entonces, preguntarnos, ¿no? ¿Qué me quiere mostrar esa fuga de dinero? ¿Qué orden por ahí no estoy respetando? ¿A quién o a qué no le estoy agradeciendo? Preguntarnos si estamos en lo esencial, si estamos asumiendo nuestras responsabilidades adultas. Porque una característica del ser adulto es la abundancia. Una persona, un adulto que está ocupando su lugar, que está en el presente, en su vida fluye la salud, la abundancia, el amor. Pero cuando no estamos en ese lugar de adulto, es cuando hay más desorden. Acá alguien me dice, eso mismo le pasa a mi esposo que vivió toda su infancia y parte de... Bueno, Kat, claro, porque estas cosas son cosas que nosotros podemos observar y que muchas veces le han ocurrido, o sea, lo vemos no solamente en nuestro sistema, sino también en la propia vida. Entonces, fíjense cuántas cosas tenemos para poder comprender, revisar, modificar, cambiar. ¿Y uno cómo puede cambiar todo esto? ¿Cómo uno puede cambiar todo esto? Primero la comprensión. Cuando yo empiezo a comprender, a comprender estas dinámicas, a comprender cómo supongamos, si yo vengo de una familia donde personas de mucho dinero afectaron, dañaron, fueron usureros con mi familia y yo no sé por qué siento como una ambivalencia, pero cuando yo comprendo que en realidad ahí estoy en una fidelidad donde por fidelidad a eso que ocurrió estoy rechazando mi posibilidad de ser abundante, porque creo, asocié a través de una creencia, a través de algo que se fue transmitiendo, que ser una persona próspera es ser mala persona, que es no tener corazón, que te permite o te lleva a que quieras lo que quieras a toda costa. Entonces cuando yo comprendo que ahí lo que hay es una fidelidad y me ocupo de resolverla, voy a ver que en mí deja de estar esa escisión, ese enfrentamiento. Entonces, el problema no es el dinero y un montón de cuestiones, porque son energías. El problema es la carga que tienen esas energías. Porque también el dinero es una bendición a quien hace bien su trabajo. O sea, en una persona que trabaja, el dinero es una manera de compensar ese pago, por ejemplo. Hay muchas personas, y yo lo he notado, yo hoy lo puedo hacer silenciosamente, que cuando están en consonancia con la abundancia pueden ayudar y sienten un placer enorme en poder ayudar a otros. Entonces, así como hay personas avaras que son capaces de matar por dinero, personas de la misma familia que hacen pasar a alguien por loco para quitarle su dinero, hay personas que con el dinero ayudan a que otros puedan tener una vida mejor. Entonces, no es que todo es lo mismo. Y si vamos a la avaricia, si vamos al avaro, lo que mueve la avaricia, lo que mueve esa necesidad como de tener todo para mí, que no haya nada para nadie, generalmente detrás de eso hay una mentalidad de carencia muy profunda. Por ahí cuando uno ve todas estas implicancias que hay, ve que ese alma viene o de muchas vidas donde realmente
se murió de hambre, quizás literalmente se murió de hambre, ¿no? En donde no tenía ni para comer, o viene de sistemas donde eso pasó. Entonces esa cuestión de acaparar sin motivo, sin necesidad, está cubriendo, compensando arcaicamente, porque cuando es una compensación que no resuelve, es una compensación arcaica, algo que ahí no se resolvió, el dolor de esos que murieron con hambre, con frío, estafados, ¿sí? Entonces, es para pensar, porque a ver, si yo sigo rechazando al dinero, si yo sigo asociándolo con algo sucio, estoy dando poder a que sea sucio. Porque mucha gente dice, no, pero yo no quiero ser parte de bárbaro, pero si vos tenés tu juicio sobre que algo es malo, en Buenos Aires se voy a ver una charla de un rabino caballero. Ahí está, algo había pasado. Bueno, entonces estaba contando, había ido a ver una charla, era una luna nueva para ver desde la Cábala con un maestro de Cábala en Buenos Aires, en el centro de Cábala de Buenos Aires por Palermo. Y era una época que obviamente estaban en guerra, en conflicto Palestina con Israel. Entonces él decía, porque a veces las personas no toman dimensión de cómo esto es un campo cuántico, cómo yo con mi pensamiento afecto a la totalidad y soy parte. Entonces él decía que todas las personas que, por ejemplo, escribían en las redes y ponían su repudio a lo que estaba haciendo Israel o Palestina, dice, en esa actitud, lo que se está haciendo en esa actitud es alimentar ese conflicto. Mientras haya personas que formen parte de uno o de otro lado, se alimenta el conflicto. Y si yo sigo pensando que el dinero es malo, que el dinero es sucio, que el dinero no sirve, estoy alimentando el conflicto. No hago que esa creencia cambie, porque es una creencia. Es una creencia. Entonces, la mejor manera de trabajar con esos campos de creencias es integrar, es aceptar, es dar lugar, es agradecer, es liberarnos de las fidelidades que tenemos y que hacen que despreciemos el dinero, poder mirar esos destinos difíciles, honrarlos, pero decirles, yo no vengo a cargar ni a repetir nada de esto. Vengo a vivir mi propia vida y en mi propia vida elijo ser abundante de una manera correcta y elijo poder disfrutar del dinero como algo que trae bienestar a mi vida, porque en realidad el dinero, y esto lo vi en otras líneas, el dinero es una herramienta que depende qué valor le des. Con el dinero puedes viajar, alimentarte, vestirte, darte gustos, placeres, pagarte cursos que te gusten, hacer regalos a personas que querés, porque es un medio de intercambio. Entonces el dinero tiene que ser un medio, una energía, para que uno pueda obtener en su vida abundancia, plenitud, disfrute, cubrir necesidades, activar su generosidad en el dar. Pero si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, si nosotros no liberamos nuestras fidelidades, entonces ahí vamos, por más que querramos, nos esforcemos y bueno, a ver cómo puedo hacer. A ver, el problema no es pensar cómo puedo obtener más dinero, sino el problema es resolver las dificultades, creencias, implicancias que yo pueda tener y que afectan en mi vínculo con el dinero. Porque naturalmente nosotros somos abundantes, esto lo digo muchas veces, somos abundantes desde antes de nacer. Venimos al mundo en abundancia, venimos al mundo en un útero donde tenemos todo lo que necesitamos y más, y más. Entonces, tenemos el derecho a ser abundantes,
tenemos la capacidad de ser abundantes, pero hay que simplemente, que por ahí no es tan simple, pero digo simplemente como que es una de las vías que me lleva directo a la salida, revisar cómo me comporto yo y revisar lo que traigo con eso, revisar las creencias, los programas, y entonces ahí voy a empezar a descubrir muchas cosas, voy a empezar a obtener cambios, y cuando, como dije al principio, que esto lo decía Wayne Dyer, cuando cambio mi manera de mirar las cosas, aquello que miro cambia. Así que bueno, fue un poco monólogo, hoy estuvieron escuchando, o por ahí, porque acá hay mal internet por el tema de la tormenta, espero que esto salga. Pero me gustaría, ya estoy por cerrar, pero si hay alguna pregunta, algo que quieran hacer o algo que quieran aportar a lo que estoy diciendo, mientras tanto les recuerdo, sábado próximo, taller presencial en Buenos Aires, Argentina, en Cava, zona Tribunales, la Valle del 1300, donde yo hago mis actividades allá. De 9 a 14 horas y posibilidad online para quienes están en otro lugar, tienen la posibilidad de hacerlo online, así que bueno, ahí vamos a ver estos temas, el dinero y la abundancia, vamos a no solamente verlos en profundidad, también van a recibir material teórico sobre esto, comprensiones, y vamos a trabajar con ejercicios, ¿sí? Para ver qué nos está pasando con estas energías y para ver qué vinculaciones hay, ¿no? Con tomar a la madre, con tomar al padre, con estas creencias que traemos. Así que bueno, mira, bueno, el tema de los juegos, Mica, en la adicción a los juegos, hay también una cuestión que lo vamos a ver, porque es justamente una de las cuestiones que más se mira, ¿no? En la ludopatía hay temas bastante puntuales, y todo eso uno lo tiene que poder resolver, porque vemos que eso no es de uno, que los que entran al cielo son los pobres, eso fomentado por una estructura de iglesia que están llenos de oro, pero bueno, esa mentalidad de que si soy rico no voy al cielo, o esto que les decía de que el dinero es sucio, o de que cuántas veces escuchamos ese pensamiento de alguien que es próspero y dicen, hay que ver cómo lo hizo, cómo lo consiguió. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, en la adicción al juego, mira, estaba buscando, en la adicción al juego hay una cuestión con la vida. Hay personas que prefieren jugar en lugar de suicidarse, hay una cuestión ahí vinculada al suicidio, mejor perder dinero antes que perder la vida, porque el dinero en ese caso es un sustituto de la vida, y ahí hay que mirar qué es lo que hay detrás. O sea, hay temáticas que son más complejas que otras, y bueno, y ahí es el poder ir más allá, que esto es lo que permite la mirada sistémica. Así que, gente hermosa, gracias. Por eso, por ejemplo, cuando sabemos que traemos a alguien así en la familia, claro, el rico va al cielo si le paga el cura. Por ejemplo, Mica, yo te diría, observar, por ahí averiguar qué historia traía ese abuelo, fíjate después qué pasó con sus hijos. Esto no solamente es interesante, sino que es transformador. Así que bueno, gente, los que tengan ganas se comunican conmigo por privado o a mi mail. Ahí lo voy a poner, ya que tengo Senderos al Alma. Ahí es donde siempre respondo por estos talleres. senderosalalma@gmail.com. Si no, bueno, que estas palabras sirvan para hacer algo que les trae una posibilidad de reflexión, de comprensión. Nos vemos en cualquier otro momento, seguramente prontito. Muchísimas gracias por estar.
Muchísimas gracias a todas las personas que están allí, incluida mi primita en España. Primi, abrazo enorme. Bueno, hasta cualquier momento, que tengan un buen fin de semana, que estén muy bien y que puedan encontrar todo lo que necesiten encontrar si tienen dificultades con el dinero, que puedan al menos empezar a abrir una puerta que les muestre una luz de salida. Así que gracias, Sandra, gracias a Andrea, a vos te voy a ver. El sábado tenéis día completo conmigo. Porque aparte, como a la tarde hacemos constelaciones, los que están en Buenos Aires y quieren hacer ambas actividades tienen un descuento. Así que muchas bendiciones, hasta prontito y que estén muy bien.